Bueno, pues gracias. Primero agradecer la invitación. Yo creo que lo que yo haré será una exposición, me parece que bastante más breve y tampoco tenía mucha idea por dónde iban los tiros, así es que lo que he traído son unas notas. Ah, hablaré de una perspectiva que tiene que ver con lo psíquico desde el psicoanálisis y claro, hablando de interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, una cosa que estaba pensando al escuchar a la profesora Aurora es que precisamente Freud, el fundador del psicoanálisis, era un ejemplo de este tipo de transdisciplinariedad que deriva tanto de una curiosidad, de unas circunstancias y de una historia de vida que se da en Freud como él era médico, un neurólogo, se formó como investigador, de hecho inicialmente quería trabajar en un laboratorio en el campo de la investigación, se dedica finalmente a la clínica, ¿no? Al ser un judío que no tenía mucho futuro en la Universidad de Viena, ¿no? Eh, y trabajando con personas que sufrían psíquicamente, va, va, va a fundar lo que se conoce como el psicoanálisis, ¿no? La manera como él descubre, explica lo que es el funcionamiento del inconsciente. Y que por cierto se dice que hay quien ha dicho que mirando la biblioteca de Freud, lo que más leía Freud, ¿no? Era antropología, ¿no? Fue un gran estudioso del campo de la antropología, ¿no? Ah, comenzaré por señalar, ¿no?, que para el psicoanálisis la sexualidad es un ámbito siempre fronterizo. Lo que Freud denomina pulsión sexual se ubica entre el reino de lo biológico y lo psicológico. Y tiene que ver con el hecho de que la forma como se configura el psiquismo a partir de lo inconsciente es algo que solo se puede entender en ese interregno, en ese espacio fronterizo que está entre lo biológico y lo psicológico. Ahora aquí sí que habría que señalar que en psicoanálisis no hablamos exactamente de lo mismo que habla la psicología, ¿no? La psicología habla de comportamiento, habla de funciones psicológicas, lo que se explicaba acá del comportamiento sexual desde la perspectiva, ¿no?, de diversos aspectos de la conducta humana. En psicoanálisis hablamos de otra cosa, hablamos de lo inconsciente. Para el psicoanálisis, por tanto, la sexualidad no se puede confundir meramente con funciones sexuales, ni con pautas determinadas por el instinto, ¿no?, entendiendo instinto como esta estructura de base genética biológica, pero que supone unos comportamientos pautados desde allí y donde, por ejemplo, el objeto sexual, la meta de la sexualidad, viene pautada ya allí. Esto no lo hallamos en el ser humano, sino que estamos ante la emergencia de lo diverso, ante la aparición de las variaciones, es decir, la manera como se constituye la sexualidad humana será precisamente eso, la diversidad y las variaciones, e incluso también de lo enigmático, de ciertas cosas que no son fáciles de entender. Así, por ejemplo, Freud describe, ya desde los 3 ensayos de teoría sexual en 1905, pero él siguió escribiendo bastante cosas sobre el tema de sexualidad, describe la sexualidad infantil, ¿no?, que esto también representa un cambio, ¿no? Siempre se pensaba la sexualidad como una cosa que aparece en la pubertad y que es algo propio de la vida adulta. Freud dirá que no. Freud dirá que esto está ya desde el inicio, ¿no?, desde la infancia. Y dirá que, por ejemplo, la sexualidad infantil es polimorfa y es perversa, con lo que quiere plantear ya que con la sexualidad no se tiene que pensar exclusivamente en la genitalidad, ni tampoco con una estructura de relación sexual que ya está determinada, ¿no? Por ejemplo, lo que solemos pensar al hablar de sexualidad genital es una pareja, y también se suele pensar en una pareja heterosexual, y se suele pensar también en una finalidad como es la reproducción.
Se trata de otra cosa desde el psicoanálisis. Otra cosa. ¿En qué consiste esa otra cosa? Tiene que ver con el hecho de que la sexualidad siempre se asocia con lo inconsciente, en tanto hablamos de la manera como se configura y opera, funciona, eso que los psicoanalistas llamamos el aparato psíquico, y que constituye la estructura fundamental de vinculación, de relación con los demás, consigo mismo y con el mundo. Pero decimos que allí donde se configura, se constituye lo psíquico, desde lo inconsciente, hay siempre algo que llamamos sexualidad. Y eso se relaciona siempre con lo imaginario, con el ámbito de lo imaginario. Los seres humanos nos vinculamos sexualmente, pero no de una manera simple, sino siempre por mediación de lo imaginario. Lo imaginario en la constitución inconsciente tiene que ver siempre, por ejemplo, con dos cosas, con el cuerpo y con el deseo. Con el cuerpo, lo imaginario se expresa claramente en la manera como se fundamenta nuestra identidad en base al mismo cuerpo, de manera que nuestro cuerpo no es tanto la carne y huesos como el cuerpo que sentimos o el cuerpo que vemos. Y el cuerpo que vemos es siempre también el cuerpo que vemos en la mirada de los otros. Es decir, nos vemos como somos mirados, ¿no? Y siempre hay una situación especular, de espejo, ¿no? Tanto de espejo físico, ¿no? Como del espejo que son las miradas de los demás. Pero ese cuerpo imaginario está mediado por el espejo en que uno se mira, por una subjetividad que tiene toda una dimensión inconsciente. Porque al mismo tiempo que yo puedo registrar mis sensaciones en el cuerpo, es decir, yo puedo darme cuenta de lo que siento, ¿no? Y ese es ya un cuerpo imaginario, también allí hay muchas cosas que ignoro sobre lo que soy. ¿Y esto qué tiene que ver con la sexualidad? Pues que precisamente el cuerpo es también el campo donde se juega el deseo. Desde el inicio de la vida estamos enredados, somos acogidos y nos constituimos en una compleja red de miradas, de gestos, de afectos y de lenguajes que nos hacen, nos configuran y nos hacen como objeto del deseo de otros y como seres que también somos seres deseantes. El deseo siempre es algo sexual, pero eso no significa lo mismo que la sexualidad genital. Aquí es donde se ha dado siempre el malentendido que fue típico en los inicios del siglo XX, cuando se decía que era escandaloso o absurdo lo que planteaba el psicoanálisis como un pansexualismo, ¿no? Claro, porque se pensaba en sexualidad en un sentido genital. Y no van por ahí los tiros. Al decir que el deseo siempre es algo sexual, a lo que remite es a otra cosa, que los psicoanalistas llamamos el goce. Y para evitar malentendidos hay que decir que el goce no es sinónimo de placer, sino que tiene que ver con los límites, y aquí es donde se ve lo imaginario, es decir, lo que va más allá del límite. El goce tiene que ver siempre con algo ilusorio, con algo imaginario, que sería aquello que está más allá del límite, aquello que podría ser lo ilimitado, y que resulta del choque entre el deseo y lo prohibido, entre un impulso hacia el objeto del deseo, ¿no? Y el reconocimiento de que hay un límite que hace imposible la satisfacción del deseo. Esto ya entrando más en propiamente la teoría psicoanalítica, el objeto del deseo en el lenguaje psicoanalítico sería lo que se llama, por ejemplo, el falo de la madre, ¿no? Pero aquí siempre habría que precisar que esta terminología tiene unos significados más precisos, ¿no? El falo de la madre tiene que ver precisamente con eso que se representa como lo que puede estar más allá del límite, aquello que podría colmar el deseo, ¿no? Y el límite mismo tiene que ver con algo que, por ejemplo, en el lenguaje psicoanalítico se llama el complejo de castración, y que nuevamente aquí estamos hablando de un lenguaje que tiene unos sentidos muy precisos o más o menos precisos en la teoría psicoanalítica, que se relaciona con el modo como se da un rejuego de relaciones en las etapas tempranas
de un niño pequeño en la relación con la madre, por ejemplo, donde la experiencia de ser mirado, de ser deseado, también se va a encontrar con el límite, ¿no?, del desengaño, de no ser aquello que uno podía sentir o pensar que era, ¿no? Si os fijáis en estas ideas, reconoceréis que el psicoanálisis nos muestra que el deseo sexual es siempre el deseo con respecto a algo que no está, con respecto a algo que falta, a un hueco, a una ausencia. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el objeto del deseo siempre es algo equívoco. Es decir, aquello que pensamos que es, bueno, eso no es, ¿no? Es otra cosa. Y que por tanto se trata de algo que remite a otra cosa y que finalmente remite a un vacío. Pero por otro lado, también nos muestra que el deseo sexual siempre se asocia con una prohibición, ¿no? Y en el psicoanálisis esto se ha teorizado con el recurso a los mitos, como es el mito de Edipo, para hablar, por ejemplo, de la prohibición del incesto, algo que se ha trabajado después mucho en las ciencias sociales, en particular en la antropología con Levi Strauss, cuando él mismo lo trabaja desde la perspectiva de vuestra disciplina, ¿no? Pero, claro, lo que se hace ahí es el recurso a configuraciones mitológicas para intentar dar inteligibilidad a un proceso psíquico. Esto significa, pero estamos hablando de que el deseo sexual se asocia con una prohibición, y significa que es muy importante el papel de algo que aquí, si os fijáis, importa mucho, pero no es fácil de explicar, y que es un poco paradójico, ¿no? Y es la presencia de la ley, la presencia de la norma, ¿no? Que es una cosa que hallaremos siempre en la vida humana. ¿Sabéis que es muy complicado poder explicar esto? Es decir, ¿qué fundamenta una regla? ¿Qué fundamenta una norma? La que fuere, ¿no? Y eso es complejísimo. Pero también es muy complicado poder saber qué quiere decir cumplir una norma. ¿Qué quiere decir acatar o someterse a una ley o a una prohibición, por ejemplo, ¿no? Y esto se puede pensar desde lo más básico, como en el psiquismo se habla de la prohibición, ¿no? La norma, el límite, lo que impide la satisfacción del deseo, como también en ámbitos mucho más amplios. En el ámbito político es muy complicado, no es fácil, y es por otro lado interesantísimo plantearse qué fundamenta, qué es lo que sustenta una ley, y en qué consiste eso que decimos el cumplimiento de la ley de una norma. En el caso del psicoanálisis, de lo que se habla es de una dimensión simbólica que hace posible que el psiquismo madure, debido a que la norma exige la asunción de los límites. Entonces, sin haber entrado mucho más en la comprensión que se tiene de las sexualidades del psicoanálisis, podéis ver que todo lo dicho hasta aquí, sexualidad polimorfa, sexualidad infantil, el papel de lo imaginario, el cuerpo como imagen, el deseo como búsqueda del goce, la imposibilidad de alcanzar ese goce, la ley o la prohibición que pone en juego lo que se llamaría el juego del deseo, todo esto nos permite advertir que el encuentro sexual no puede ser sino algo que es, cuando menos, algo muy opaco. Es decir, que no es evidente, que no es nada evidente. Y es por eso que los psicoanalistas podemos decir: comportamientos vemos, significados no sabemos. Así, por ejemplo, si aquí, en este espacio que veis aquí, por ejemplo, delante de nosotros estuviese una pareja copulando, aquí, lo que podríamos decir simplemente es que no sabemos qué hacen. No sabemos qué están haciendo. Claro, siempre se puede decir, están follando. Pero en realidad ignoramos lo que constituye ese encuentro, lo que se juega, las fantasías que operan allí, las cadenas de significantes que se ponen en juego, etc. Por eso se dice que solo los seres humanos
al copular y abrazarse, lo hacen también con fantasmas. Abrazamos y copulamos con fantasmas. Y esto me recuerda algo que escribió Octavio Paz al hablar del erotismo. Dice Paz que la primera diferencia entre la sexualidad animal y el erotismo humano es que en el segundo, uno de los participantes puede ser un ente imaginario. Solo los hombres y las mujeres copulan con incubus y sucubos. Y de momento lo dejo aquí ya. Seguiremos.